Excelente, profe. Profe, yo te quería preguntar, ¿los martes no se graba la clase? ¿Cómo? Los días martes no se graba la clase por el Meet. No, 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 ya no grabamos clase por el Meet. Al que no está Ni, presente se perdió la identificación de compuestos, del sistema de compuestos orgánicos. ¿Se perdió? ¿Cómo así? Claro, la presentación que está haciendo del libro. No, eso no se. No, porque este libro, recuerden que ayer también dijimos que este libro, que está en español, porque en la plataforma del curso está el libro en inglés. Este libro en español lo vamos a colocar también ahí mismo donde está el otro. ¿Te acuerdas que habíamos dicho eso? Sí, sí, señor, pero entonces usted también le va a hacer así, a tomar una fotico y la va a subir así, profe, es que usted le está haciendo la presentación, ¿Eh? le está haciendo la propaganda a usted ahí con el libro. No, no le estoy haciendo la propaganda. Por esa propaganda no me dan royalties, ¿sí? Que lo necesitamos. Bueno, entonces al final del libro hay unas tablas. Sí, hay unas tablas. Hay unas tablas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la función orgánica, al tipo de compuestos que nosotros tengamos, nos vamos a ir a estas tablas, ¿sí? En este libro o en otro que también se llama un handbook que tiene igual información o tiene más información que tiene este libro, el de Cheronis, el de Skrein, Furson y Curtin o el de Pavia. Entonces nosotros vamos a buscar, ¿sí? Vamos a seleccionar de esta tabla, porque estas tablas en este libro, como decíamos ayer, están en orden alfabético al tipo de compuestos. Y en cada tabla, de acuerdo al tipo de compuesto, están organizados de manera creciente. Es decir, que está desde el más bajo punto de fusión o el de menor peso también hasta los puntos de fusión más altos. Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos que nuestro punto de fusión fue 90 grados y finalizó en 92. Los compuestos posibles estarán desde 80 hasta 102. Todos los compuestos que nos aparezcan ahí son los compuestos posibles. Los compuestos posibles. Ahora, ¿cuáles serán los compuestos probables y el compuesto más probable de este listado? Los compuestos, como digo, todos estos son los compuestos posibles. Compuestos más probables. De todo ese listado, ¿cuáles son los compuestos que a mí más me van a interesar? El cual se va a aproximar más a mi compuesto. Yo voy a tener en cuenta la evidencia de aromaticidad. Voy a tener en cuenta la evidencia de insaturación. Voy a tener en cuenta la evidencia de nitrógeno. Si es reducido u oxidado. Voy a tener en cuenta la presencia de halógenos. Si es cloro, bromo o yodo. Voy a tener en cuenta la presencia de azufre. Entonces, sí, cuando yo, y esta información de aquí, ¿quién me la suministra a mí? ¿Sí? Esta información, toda esta información de acá, yo la debo obtener de las pruebas de clasificación. ¿Sí? Las debo tener de las pruebas de clasificación. Entonces, de este listado que yo saco, de este listado que yo obtengo, de este listado que se prepara,
los compuestos son los posibles y teniendo esta evidencia voy a tener los compuestos probables. Los compuestos probables. Entonces, yo voy a construir, óigase bien, debo construir una tabla. Voy a construir una tabla. Esa tabla, ¿qué va a tener? Va a tener el nombre del compuesto. Va a tener el nombre del compuesto. Voy a colocar aquí el título de la tabla. Será compuestos posibles y probables para la muestra AOS. María Camila, ¿cuál es su muestra? Profe, ya le digo que lo tengo anotado en otro cuaderno. ¿Es AOS 26? Profe, la mía es AOS 28. Muchachos, acá me están haciendo llorar todos los que están asistiendo. AOS 28. ¿Sí? Entonces, así tienen que colocarle el título a su tabla. Con el código, oígase bien, este es el código de su muestra. ¿Y cuáles son los compuestos que van a ir aquí? Todos lo que seleccionemos con ese criterio. De menos 10 a más 10, de acuerdo a nuestra constante física, sea el compuesto sólido o sea el compuesto líquido. Entonces, aquí nosotros vamos a tener todo ese listado. ¿Sí? Vamos a listar todos esos compuestos. Esa es nuestra tabla de compuestos posibles y probables. Seguida de ello, nosotros vamos a anotar la fórmula molecular en la tabla que vamos a construir en nuestro cuaderno de laboratorio. La fórmula molecular. Vamos a hacer la estructura del compuesto. Vamos a poner la estructura del compuesto. Entonces, y vamos a colocar también la constante física. ¿Sí? La constante física que nosotros encontramos no, la constante física que se está presente en la tabla para cada uno de esos compuestos. La constante física, es decir, el punto de fusión, el punto de ebullición para cada uno de estos compuestos. ¿Sí? La fórmula molecular, la estructura y la constante física. Bien. Esa es la lista de los compuestos posibles y probables. Y ahora, dentro de estos compuestos que, como están posibles y probables,
ustedes pueden tener en esta región, en este intervalo, así como pueden tener 5 compuestos, pueden tener 10, como pueden tener 5, como pueden tener uno solo. ¿Sí? Como pueden tener uno solo. ¿Me entienden, por favor? En la lista de compuestos posibles, cuando se hace esa mirada en la tabla, ustedes pueden tener desde 1 hasta 20 compuestos. ¿Sí? Desde 1 hasta 20 compuestos. Son los compuestos posibles. Y debemos de tener en cuenta, para obtener los compuestos probables, la evidencia de la aromaticidad, insaturación, la presencia de nitrógeno, cómo es, si es reducido, si es oxidado, la de los halógenos y la de los azufres. ¿Qué le faltó a azufre? ¿Qué le faltó a la palabra azufre ahí? La tilde. ¿En dónde? En la U. ¿Sí? Eso yo lo hice, eso lo acabo de hacer con una intención, ¿sí? Premeditadísima. Y es que acostumbrémonos a la ortografía. Es fundamental en nuestro medio, ¿sí? Ser claros y una ortografía lo más impecable. Eso también en el informe lo voy a tener en cuenta cuando me entreguen el reporte. Ortografía y redacción. ¿Sí? No me van a hacer como Clímaco Urrutia. Ahí se las dejo para que averigüen quién fue Clímaco Urrutia, para que averigüen con su papá, con la mamá, con los tíos y con los abuelos quién fue Clímaco Urrutia. ¿Cuál? ¿Clímaco? Ese es un personaje Clímaco Urrutia. Es un personaje generado por uno de los grandes humoristas del país. Bueno, el humorista ya falleció. Bueno, entonces, tenemos nuestros compuestos posibles y probables y ahora nosotros, para poder acompañar y definir, concretar e identificar el compuesto que nosotros tenemos, a esto se le va a preparar un derivado. Un derivado. ¿Qué es un derivado? Un derivado es un producto de la reacción del compuesto con unos agentes particulares, siendo este sólido. Cuando digo este, me refiero al producto, me refiero al derivado. Es decir, que ya de una vez sabemos que el derivado tiene que ser sólido. El derivado tiene que ser sólido. En consecuencia, como es sólido, al final, yo debo de tener un punto de fusión. Voy a obtener un punto de fusión. Entonces, en esta tabla que yo he construido, que estoy construyendo, que estoy elaborando, yo voy a hacer
una serie de filas y columnas con los derivados. Aquí voy a colocar título derivados. ¿Eso qué me quiere decir? Eso me está diciendo que el compuesto, de acuerdo al tipo de compuesto que pertenece, a la familia que pertenece, yo le puedo preparar más de un derivado. Es decir, ese compuesto va a reaccionar con diversos agentes y siempre lo que debo esperar para el concepto derivado es que ese producto sea sólido. Sea sólido. Entonces, vamos a decir aquí que yo puedo tener un derivado 1, un derivado 2, un derivado 3, 4, ¿sí? Es decir, este es un tipo de derivado, otro tipo de derivado, otro tipo de derivado, otro tipo de derivado. Y deben de tener para los compuestos, deben de presentar para cada uno de estos compuestos que yo he seleccionado, debe haber un punto de fusión. Óigase bien, es común que no en todos los derivados que hay, los compuestos de mi lista tengan derivado. Es decir, que no hay. No. O si se forma, el derivado no es sólido. En consecuencia, no hay reportado, es decir, no se reporta, no se encuentra para ese tipo de derivado punto de fusión. No hay punto de fusión. Fíjense, la lista de compuestos posibles, su fórmula molecular, estructura del compuesto, constante física, y para cada uno de ellos yo debo tener un dato de punto de fusión para los derivados. A los derivados debo tener dato de punto de fusión. Es decir, que para este compuesto, en este derivado, debe haber punto de fusión. Aquí también, aquí también. Si no hay reporte de punto de fusión, ¿sí? Si no hay reporte de punto de fusión, bueno, no hay. Eso no es pecado, no es problema. Yo tengo que, en mi lista de compuestos ya más probables, teniendo en cuenta la revisión en análisis con toda esta evidencia, de observar en cuáles de los derivados hay punto de fusión. El derivado donde más punto de fusión haya para esos compuestos posibles, ¿sí?, es el que yo voy a considerar, el que voy a tener en cuenta. Digamos que de todos los compuestos que tengo aquí descritos, los compuestos posibles, yo me voy a quedar con estos que yo encerré acá. ¿Sí? Con los que están ahí encerraditos. Vamos a colocarle acá. Estos son mis compuestos más probables, que puede ser mi muestra, AOS 28. Entonces, tenemos tres de los compuestos son los más probables por todas las evidencias que hemos realizado.
Entonces voy a mirar, a seleccionar el derivado para ver cuál de los tres compuestos es mi muestra. ¿Cuál de esos tres compuestos puedo atribuir que es mi muestra? ¿Cuál de ellos? Y para eso debo preparar uno de los derivados que se me reporta a mí en las tablas. Entonces, vamos a decir que aquí hay punto de fusión, aquí también, aquí no hay nada, aquí hay y en este hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos nosotros? Que hay un derivado que para estos compuestos que son probables no hay datos del derivado. Entonces, este derivado, por consecuencia, de ninguna manera se debe preparar, porque yo no voy a tener información para comparar, ¿sí? Para mi compuesto, porque no hay reporte de punto de fusión de derivados. No hay reporte del punto de fusión de derivados. ¿Cuál es? Entonces, el tipo de derivado 2 no se prepara. Vamos a preparar derivado 1, 3 y 4. ¿Cuál voy a seleccionar mejor? ¿Cuál selecciono para preparar? Entonces, hay unas condiciones básicas para tener en cuenta para esa selección o esa preparación. Fíjese que aquí, para, para estos compuestos que hemos dicho, el derivado 1 tiene datos del punto de fusión del primero y del último. Este tipo de derivado 3 nomás tiene un solo dato. De los otros compuestos probables, no tiene. Y el derivado 4, pues también tiene 2 y son los dos últimos compuestos. Entonces, nosotros podríamos decir que los derivados probables a preparar sería el 1 y el 4. El 3 casi no, porque solamente hay un solo compuesto que tiene dato de punto de fusión como derivado, como derivado. ¿Me permiten aquí? Voy a borrar acá, por favor. Entonces, yo tengo el compuesto, voy a decir la muestra, más los reactivos necesarios para preparar el derivado. Entonces, aquí están las condiciones. Si necesita calor, no necesita calor, si hay que hacer reflujo, a qué temperatura, ¿ya? Al final, yo tengo voy a hacerlo así, M, R, M, R. Este es el derivado. Este es el derivado. Y debe ser sólido para obtener el punto de fusión. Y una cosa fundamental que no se nos puede olvidar, después de preparado el derivado que nos dé, yo debo de recristalizar. Lo debo recristalizar. Y después de recristalizado, voy a determinar el punto de fusión.
¿Qué función orgánica es esta? Carbonilo. ¿A qué tipo de compuestos pertenece? Ah, bueno. Pero así como está aquí, ¿a qué tipo de compuesto pertenecería? Una acetona. ¿Sí? Si yo lo tengo así, así sería también una acetona, así. Para que sea aldehído, necesariamente yo tengo que colocar el hidrógeno al carbono carbonílico. ¿Bien? A estos tipos de compuestos se les prepara los mismos tipos de derivados. ¿Sí? Por ejemplo, un derivado que se prepara es una osazona. Osazona. Se le prepara osimas. Cuando digo sazona es porque hay varios tipos de osazonas que se pueden preparar. Y se preparan osimas. Entonces, fíjese que basado en lo que estamos diciendo, si yo un tipo osazona, otro tipo, 3 osazonas, 4 y una oxima, serían los tipos de derivados que se le puede preparar a estos compuestos. Y para mi muestra de los compuestos posibles, yo tengo que seleccionar donde haya reporte de punto de fusión. Donde haya reporte del punto de fusión. Donde haya reporte del punto de fusión. Bueno. Entonces, yo voy a mirar entre las osazonas, esos tipos de osazonas, el derivado que voy a seleccionar para realizar, para identificar, es decir, yo aquí ya con esto, con el derivado que obtenga, yo ya digo, la muestra AOS28 es esta, ¿sí? Es esta. Eso, a eso es lo que yo voy a decir, a lo que voy a llegar. Entonces, debe haber entre los derivados para los compuestos, para el derivado que voy a seleccionar, debe haber una diferencia mayor a 10 grados centígrados. Debe haber una diferencia mayor a 10 grados centígrados. Que sea fácil de preparar o de realizar, de hacer la reacción. Que si a mí me dice que para hacer la reacción yo tengo que ir a la luna para obtener ese derivado, o necesito un reactivo o unas condiciones muy especiales para obtener ese derivado, es mejor no prepararlo, buscar otra alternativa. Entonces, son los dos criterios fundamentales para la selección de derivado. Vamos a explicar esta diferencia de 10 grados. Miremos la tabla acá. En este tipo de derivado para estos compuestos, si este derivado de aquí tiene un valor, ¿sí?, de 90 grados y este tiene 95, este derivado no es conveniente prepararlo.
porque son puntos de fusión de derivados muy cercanos. ¿Sí? Entonces, pero si el derivado, este tipo de derivado 4, entre estos dos, este tiene 90, este tiene 120 y este tiene 90, hay una diferencia significativa, una diferencia de más de 10 grados. Entonces, en esas condiciones, de los dos derivados que hemos mencionado que se pueden preparar, el mejor, el que debo seleccionar para realizar es este número 4, que cuando yo haga la recristalización y la determinación del punto de fusión, me va a dar cercano a uno de estos dos compuestos, a los valores o al valor. ¿Qué le está haciendo a ese bombillo? ¿Qué le hace? ¡Uy! ¿Qué le hace? Está energizada. No. Entonces, miren, debe haber una diferencia significativa, una diferencia superior a los 10 grados centígrados como mínimo. Si no hay esa diferencia mínima, no se debe preparar ese derivado. Que las condiciones sean fáciles de preparar. ¿Qué son las condiciones fáciles de preparar? Que sea un calentamiento, una agitación, hacer un reflujo. ¿Sí? Esas son condiciones de laboratorio necesarias o mínimas que debemos de tener en cuenta para la selección del derivado. Preguntas. El baño de hielo ayuda para la recristalización. ¿Sí? En la etapa de recristalización. ¿Hay preguntas? Yolmer, ¿estás por ahí? Yolmer Steven. Yo, profe. Sí, usted. Claro. Lo vamos a traer a la palestra, Yolmer. Sí, señor. Number one. Todavía no tiene prueba de clasificación de su compuesto, que es el AOS1. Profe, pues yo hice 2 pruebitas, pero no, todavía no tengo la información suficiente. Ya sé que no es ni un aminoácido ni una amida porque la clasificación medio indefinida. Entonces, pues me toca mirar si el nitrógeno de nuevo está oxidado o reducido y definir a ver si es una amina, profe. Bueno. En el caso de las aminas, voy a apagar acá, por favor. Entonces, tanto para todos los colegas, vamos a decir del subgrupo 1 como del subgrupo 2, esta y la semana siguiente van a hacer bastante lo que llamamos pruebas de clasificación. ¿Sí? Pruebas de clasificación.
¿Para qué? Para tener evidencias suficientes para el tipo de compuesto. ¿Sí? Prueba, evidencias suficientes para el tipo de compuestos y la característica de ellos para que nos ayuden a nosotros en la selección de esos compuestos posibles y probables. ¿Sí? Entonces, no escatimen en seleccionar pruebas de clasificación para tener la mayor cantidad de evidencias estructurales, químicas de su compuesto. ¿Sí? Recuerden que una de las condiciones que tenemos que saber del compuesto es aromaticidad. ¿Sí? Aromaticidad. Por el ensayo de solubilidad que realizamos, si es insoluble en agua, podemos comenzar a inferir que el compuesto tiene una cadena carbonada mayor a 5 carbonos. ¿Sí? Pero hay compuestos que además pueden tener más de 5 carbonos, pueden ser aromáticos, pero por su característica del grupo funcional pueden ser solubles en agua. Entonces, el ensayo de aromaticidad debemos de hacerlo. Resultado de la aromaticidad, si nos da negativo, ¿qué nos está diciendo nosotros? Tenemos una cadena alifática. Oh, buenos días. Ay, digamos que bien, qué milagro en verla. Ay, haga como yo que no trabajo, que me vivo moviéndola sin hueso nada más. Bye, bye. Entonces, si da negativo, sabemos que tenemos una cadena alifática. De esa cadena alifática podemos tener una situación de que haya insaturación. Insaturación. Entonces, y esa insaturación puede corresponder a un doble enlace o a un triple enlace. La evidencia de la presencia de nitrógeno, de azufre, de halógenos, debemos de tenerla clara con la fusión sódica. Bueno, esta es una pregunta para todos. Para todos. Los presentes y los que están en casa. Presente y los que están en casa. Si yo tengo nitrógeno, hemos dicho que el nitrógeno puede ser reducido o oxidado. Yo he comentado 2 ensayos que se pueden hacer para conocer si el nitrógeno es reducido. He comentado 2 ensayos que se pueden hacer para decir si el nitrógeno es reducido. Sí, ese es uno. Ese es. ¿Y el otro cuál es? Profe, el ensayo de Hinsberg. El ensayo de Hinsberg. Bueno, entonces, ahora quiero que me digan qué ensayo debo hacer para conocer que el nitrógeno es oxidado. Quiero que me digan qué ensayo debo realizar
para saber que el nitrógeno es oxidado? Profe, uno podría hacer el ensayo de cloruro de hidroxilamina. No. No, y justifíqueme esa respuesta. Profe, pues ese es para amidas. ¿Y las amidas qué tienen? ¿Sí? Esto es un grupo amida. ¿Sí? ¿Estamos de Ah, sí, acuerdo? profe, qué pena. No, pena, no, tranquilo. Estamos aquí. Todavía no le vamos a cobrar. Después, esta es la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué ensayo es la que voy a cobrar? ¿Sí? Es la que voy a cobrar. Es la que voy a cobrar. Pero ¿por qué va a quedar endeudado? No puede quedar endeudado. No puede quedar endeudado. Araceli, dime. Dime. ¿Eh? Dígame. Ay, se las voy a cobrar. Se las voy a cobrar toditas. ¿Sí? Las voy a cobrar toditas. Aquí así de entrada, de primerazo. Dayana Londoño, ¿está por ahí? Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted qué tal? Qué gusto escucharla. Deme la respuesta. Profe, pues solo me sé cuando es reducido, pero en este momento se me olvida el nombre. Natalia Valencia, ¿está por ahí? Natalia Valencia. Natalia Correa, ¿está por ahí? Hola, profe, ¿Cuál? buenos días. ¿Kendall? Hola, profe. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y usted, profe? Ahí, llevando esta hilacha, como dicen por ahí, la Ah, pobreza bueno. seminarista. Bueno, Cuéntame. profe, para el nitrógeno oxidado, Sí, profe, pues yo tengo entendido, pero no sé si para eso se pueda. Eso no es por el método de Kendall, no, ¿no? no. No, profe, entonces la verdad no sé. Eh, Profe, sí, espérate un momentico, doy el método de Kendall es con el cual se evalúa nitrógeno, independiente de si es reducido o oxidado. Es el método
digamos, estándar para la determinación de nitrógeno. Y para hacer análisis cuantitativo de nitrógeno. Es decir, que yo puedo determinar qué cantidad de nitrógeno tiene una muestra y lo hago por el método de Kendall. Entonces, eso es válido, ese método de Kendall, independiente del tipo de nitrógeno que tenga. ¿Sí? ¿Quién hablaba, por favor? Profe, Suéltela, suéltala. Como dicen los DJs, suéltala. ¿Sí? con la reducción de hidróxido ferroso. De hidróxido ferroso. Reducción con hidróxido ferroso. Explícate mejor. Profe, pues yo también tengo acá el libro y pues tenía notado que con hidróxido ferroso se puede determinar la presencia de grupos nitro. Ya. Hidróxido ferroso. ¿Hay algún otro método? Profe, sí, la reducción con zinc y cloruro de amonio. Sí. Ah, pero esta es una reacción clásica orgánica para transformar el grupo nitro, llevarlo a NH2 y después llevarlo a un grupo azo. ¿Sí o no? Eso es orgánica 1 y orgánica 2. Si mal no estoy. ¿Eh? Eso es una reacción de diazotación. Esto es la reacción de diazotación que se hace con nitrito de sodio en condiciones frías. Hidróxido ferroso. Entonces, les queda de tareas de revisión. ¿Qué otro método, además del hidróxido ferroso, podemos determinar cualitativamente grupo nitro? ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy también a decirles es que la respuesta a la pregunta que acabé de hacer está en las diapositivas que les mandé del curso. Y lo tienen desde el comienzo del curso. ¿Sí? Entonces, la idea es de que también acompañen la revisión del tema con el material entregado. Ojo, aquí voy a hacer una precisión de algo. Y la precisión es la siguiente. Lleguen con su plan de trabajo elaborado, revisado. Es decir, qué es lo que se va a hacer y en qué orden lo voy a hacer. ¿Para qué? Porque si llegan al laboratorio a mirar el libro, a ver cómo se van a hacer las cosas, van a gastar un tiempo precioso. ¿Sí? Gastan un tiempo precioso. No nos rinde. Esa es la idea. Profe, Sí. entonces este jueves vamos al fin desde las 7 de la mañana. El viernes, los del grupo 2, sí. Perdón, el viernes, sí. Sí, el viernes, desde las 7 de la mañana. Estamos listos. Y haríamos solo fusión sódica y lo de solubilidad, o hay que pedir igual reactivos para hacer otras pruebas. Se va a tener todo ahí. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. Se va a tener todo. ¿Cómo le fue? ¿Me cuenta más tardecito? ¿Me invita a almorzar? Ay, ay, ay. Jóvenes, bueno, para que vayan a desayunar, dejamos ahí, ¿sí?
Profe, perdón, ¿será que usted me puede regalar un momentico cuando finalice la clase, por favor? Sí, claro. Entonces, que tengan un bonito día. Gracias, profe, hasta luego. Profe, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Que luego, estén profe. bien.